El fin de la familia de Adolf Hitler es uno de los capítulos más oscuros y misteriosos de la Segunda Guerra Mundial, y refleja la brutal caída del régimen nazi y el colapso de un hombre que dio forma a una de las eras más devastadoras de la historia moderna. La historia no trata solo de Adolf, sino también de aquellos que de alguna manera estuvieron involucrados en su círculo más íntimo, desde su esposa Eva Braun hasta parientes más lejanos que vivían a la sombra de su nombre. En el búnker subterráneo de la Cancillería de Berlín, en los últimos días de abril de 1945, Adolf Hitler estaba rodeado de caos. La ciudad estaba en ruinas y las tropas soviéticas se acercaban a ella. Dentro del Führerbunker, la atmósfera era de desesperación y resignación. Hitler sabía que su derrota era inevitable y comenzó a planificar los últimos momentos de su vida y la de su familia. Eva Braun, que había estado al lado de Hitler como compañera durante muchos años, decidió permanecer con él hasta el final. El 29 de abril de 1945, apenas un día antes de su muerte, se casaron en una ceremonia íntima en un búnker. El acto, marcado por sombrías formalidades, fue seguido de una comida sencilla. Los testigos informaron que Eva parecía tranquila y decidida, mientras que Hitler estaba cada vez más abatido y le temblaban las manos constantemente debido al deterioro de su salud. Al día siguiente, el 30 de abril, Hitler y Eva tomaron la decisión que sellaría sus destinos. Se retiraron a las habitaciones privadas del búnker. Hitler ingirió cianuro y simultáneamente se pegó un tiro en la cabeza. Eva también tomó una cápsula de cianuro, muriendo junto al hombre al que había elegido seguir hasta el final. Sus cuerpos fueron rápidamente quemados por auxiliares en un intento de evitar que fueran capturados y expuestos por los soviéticos. Pero el legado familiar de Hitler no terminó con su muerte. Tuvo sobrinos y otros familiares más lejanos que sufrieron cargar con el peso de su apellido. Algunos, como su sobrino William Patrick Hitler, intentaron distanciarse completamente de su figura. William, que se había mudado a los Estados Unidos antes de la guerra, sirvió en la Armada estadounidense, luchando contra el régimen de su tío. Más tarde cambió su nombre y vivió una vida discreta, negándose a hablar públicamente sobre su conexión con Adolf Hitler. Otros parientes más cercanos, como los descendientes del medio hermano de Hitler, Alois, enfrentaron discriminación y aislamiento en la Europa de la posguerra. Muchos adoptaron vidas anónimas, ocultando su linaje para evitar repercusiones sociales y políticas. Algunos decidieron no tener hijos nunca, una elección deliberada para extinguir el linaje familiar de Hitler e impedir que su nombre perdurara de generación en generación. Mientras tanto, los historiadores continuaron investigando el destino de otros miembros de la familia de Hitler, ahondando en documentos y relatos que revelan una red de secretos, tensiones familiares y esfuerzos por escapar de la sombra del dictador. Esta búsqueda de respuestas aún plantea preguntas complejas sobre el impacto duradero del régimen nazi, no solo en Alemania, sino también en las vidas personales de quienes estuvieron, directa o indirectamente, conectados con Hitler. Con la muerte de Adolf Hitler y Eva Braun en el búnker, la atención de historiadores e investigadores comenzó a dirigirse a los miembros vivos de su familia, quienes tuvieron que lidiar con las consecuencias sociales, políticas y emocionales de su conexión con uno de los más odiados hombres de la historia. Uno de los parientes más notorios fue Alois Hitler Jr., el medio hermano mayor de Adolf. Se había mudado a Irlanda antes del ascenso de Hitler al poder, donde abrió un restaurante y vivió una vida relativamente tranquila. Sin embargo, sus conexiones con el régimen nazi se convirtieron en una carga después de la guerra. Aunque no estuvo directamente involucrado en las acciones de Adolf, Alois fue objeto de investigaciones y enfrentó la hostilidad pública. Su familia, incluidos sus hijos, también sufrió el estigma. Muchos de ellos cambiaron de apellido y desaparecieron en vidas anónimas, intentando escapar del peso de su linaje. William Patrick Hitler, sobrino de Adolf e hijo de Alois Hitler Jr., jugó un curioso papel en la historia familiar. Había viajado a los Estados Unidos antes de la guerra, inicialmente tratando de explotar su conexión con Adolf para ganarse el favor.
Sin embargo, tras ser rechazado y tratado con desdén por su tío, William decidió distanciarse por completo del régimen nazi. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, ofreció sus servicios como voluntario a la Marina de los Estados Unidos, donde se desempeñó como asistente médico. Después de la guerra, William cambió su apellido por el de Stuart Houston y vivió recluido en Long Island, Nueva York, con su esposa y sus 4 hijos. Estos hijos, a su vez, decidieron no tener descendencia, marcando un intento consciente de acabar con el legado familiar. Otro aspecto intrigante es el linaje más lejano de la familia Hitler. Los historiadores han descubierto descendientes de Johann Georg Jedler, un pariente de Adolf de la generación anterior, que adoptó al padre de Hitler. Estos familiares nunca tuvieron contacto directo con Adolf y en gran medida desconocían su conexión con él. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, muchos de ellos fueron localizados y entrevistados, y la mayoría rechazó cualquier vínculo ideológico o emocional con el dictador. La situación emocional de los familiares supervivientes era profundamente compleja. Muchos afrontaron depresión, aislamiento social y un sentimiento constante de vergüenza. El peso del nombre de Hitler fue una cruz que ninguno de ellos eligió llevar, pero que moldeó sus vidas de manera irrevocable. Algunos, como los hijos de William Patrick Hitler, adoptaron estrategias explícitas para cortar los lazos con el pasado, mientras que otros, principalmente parientes en Austria y Alemania, optaron por desaparecer por completo del radar público. Además de su familia inmediata, los aliados más cercanos de Hitler también enfrentaron sus propios finales oscuros. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, siguió el ejemplo de Hitler y se suicidó con su esposa, Magda, tras envenenar a sus 6 hijos. Heinrich Himmler intentó escapar, pero fue capturado y se suicidó con una cápsula de cianuro. Estos acontecimientos marcaron los últimos días del Tercer Reich como un colapso no solo militar sino también moral y humano. Estudiar el fin de la familia de Hitler es, en muchos sentidos, una ventana para comprender cómo el legado de un régimen totalitario puede extenderse más allá de la caída de su líder. También es un recordatorio del impacto duradero que las decisiones individuales pueden tener en las generaciones futuras, incluso en aquellas que intentan desenredarse por completo del pasado. A pesar de los esfuerzos de descendientes y familiares por borrar o restar importancia a su conexión con Adolf Hitler, la búsqueda de la verdad sobre el destino de la familia siguió siendo objeto de intenso interés histórico. Durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los investigadores profundizaron en el impacto psicológico y social que dejó el apellido Hitler en los miembros de la familia. Los sobrinos Stuart Houston y el Pacto de Silencio. Los 4 hijos de William Patrick Hitler, nacidos en Estados Unidos con el apellido Stuart Houston, son figuras emblemáticas de esta lucha por el anonimato. Los hermanos Alexander, Louis, Howard y Brian crecieron en Long Island, Nueva York, y vivieron una vida extremadamente solitaria. Documentos y testimonios revelaron que los hermanos tenían un pacto silencioso de no casarse ni tener hijos, para que el nombre y la sangre de Adolf Hitler no perduraran. Este acuerdo se cita a menudo como una decisión colectiva para acabar con el linaje de una vez por todas, lo que demuestra cómo el trauma de su conexión con Adolf moldeó profundamente sus vidas. En raras entrevistas, los vecinos de los Stuart Houston describieron a la familia como discreta pero amigable. Alexander, el mayor, se convirtió en técnico de laboratorio médico, mientras que Louis y Brian permanecieron en ocupaciones indocumentadas. La muerte de Brian en 1989 fue un evento aislado que atrajo temporalmente la atención de los medios, pero los hermanos restantes continuaron sus vidas en silencio, rara vez interactuando con el público. El linaje más lejano, el caso de los Utoler. En Alemania y Austria, las investigaciones revelaron la existencia de parientes lejanos, vinculados a Johann Georg Jedler, el tío abuelo paterno de Adolf. Durante años, estos familiares vivieron vidas modestas, tratando de mantenerse fuera del centro de atención. Uno de los más notorios fue Heinz Utoler, quien negó con vehemencia cualquier conexión con Adolf, a pesar de la evidencia genealógica de lo contrario.
En 1971, Heinz se enfrentó a periodistas e historiadores. Aunque inicialmente lo negó, acabó admitiendo su relación lejana con Hitler, pero dejó claro que repudiaba cualquier asociación ideológica. Fue un defensor de la memoria de las víctimas del Holocausto e incluso participó en campañas educativas para recordar los horrores del régimen nazi, intentando así reparar simbólicamente el daño causado por su pariente lejano. La búsqueda de documentos perdidos. A lo largo de los años, un punto de interés para los historiadores ha sido la búsqueda de documentos y registros personales que pudieran arrojar más luz sobre la dinámica familiar de Hitler. En archivos escondidos en las ruinas de Alemania Oriental comenzaron a surgir cartas y diarios pertenecientes a los familiares de Hitler. Uno de los elementos más reveladores fue una carta escrita por Paula Hitler, la hermana menor de Adolf. En él, Paula describe la complicada relación que tuvo con su hermano, mencionando episodios de su infancia y juventud. La carta, escrita a principios de la década de 1940, demuestra una mezcla de admiración y miedo por Adolf, destacando el control emocional que ejercía incluso sobre sus seres más cercanos. Paula vivió recluida después de la guerra y se negó a hablar de su hermano en público. Murió en 1960 en Berchtesgaden, Baviera, dejando pocas pistas sobre sus opiniones sobre los crímenes del régimen nazi. Su vida solitaria fue un reflejo de la carga que muchos de los familiares de Hitler llevaron hasta el final de sus vidas. El debate sobre la justicia y el perdón. A medida que han salido a la luz nuevas generaciones, ha cobrado impulso el debate sobre cómo los descendientes de personajes históricos deberían afrontar un pasado tan oscuro. Algunos argumentaron que los descendientes de Hitler no deberían ser considerados responsables de crímenes que no cometieron, mientras que otros argumentaron que tenían la obligación moral de confrontar ese pasado públicamente. Entre los propios descendientes las opiniones variaban. Algunos, como los hijos de William Patrick, optaron por el silencio total, mientras que otros parientes más lejanos, como los Huttler en Alemania, se convirtieron en voces activas contra el neonazismo, intentando utilizar su nombre como advertencia contra la repetición de la historia. El futuro del linaje de Hitler. Con la avanzada edad de los últimos descendientes conocidos, la historia del linaje de Adolf Hitler se encamina hacia una conclusión natural. Sin embargo, el impacto del nombre Hitler nunca desaparecerá por completo. Historiadores y psicólogos continúan estudiando cómo la sombra de personajes históricos como Adolf Hitler influye en las generaciones futuras, ya sea a través del peso de su apellido o de los intentos de reparar un legado de destrucción. Con el paso de los años, los capítulos finales de la historia de los descendientes y familiares de Adolf Hitler comenzaron a desarrollarse, trayendo consigo nuevos descubrimientos y narrativas que arrojan luz sobre el impacto duradero del nombre más infame del siglo XX. El interés de los historiadores y los medios de comunicación se mantuvo, alimentado por rumores, documentos recién descubiertos y el esfuerzo constante por comprender cómo el linaje de Hitler hizo frente a su carga. La decadencia y reclusión final de los Stuart Houston. En Estados Unidos, los últimos supervivientes directos del linaje de William Patrick Hitler, ahora conocido como Stuart Houston, comenzaron a desaparecer con el paso de las décadas. Alejandro, el mayor de los hermanos, se convirtió en la figura central en el mantenimiento del pacto de silencio que se había firmado entre ellos. Rechazó todos los intentos de los medios de explorar su historia familiar, rechazando entrevistas y manteniendo una vida sencilla como técnico de laboratorio. Sin embargo, algunos informes de sus allegados indicaron que Alejandro estaba atormentado por una profunda tristeza. Reconoció que el apellido Hitler, aunque oficialmente ausente de su identidad, moldeaba la percepción de quienes lo rodeaban. Este aislamiento se hizo más intenso tras la muerte de sus hermanos Brian y Howard, que habían fallecido sin hijos. Alejandro, el último de los Stuart Houston, se mantuvo firme en su decisión de no perpetuar el linaje, viviendo sus últimos años en soledad. Documentos reveladores en Europa. Mientras tanto, en Europa,
La investigación de archivos y colecciones privadas ha descubierto nuevos detalles sobre los parientes más lejanos de Adolf Hitler. En la década de 1990, se descubrió un conjunto de cartas y documentos en una propiedad abandonada en Austria que pertenecía a un pariente lejano por parte paterna de Hitler. Estos documentos incluían correspondencia entre miembros de la familia durante los años de la guerra, que revelaba tensiones, desconfianza y divisiones. En una carta escrita por un primo lejano, se mencionaba claramente el temor de que asociarse con Adolf Hitler pondría en riesgo a toda la familia. El autor de la carta describió el resentimiento por la forma en que Adolf se había distanciado de la mayoría de sus familiares, al mismo tiempo que usaba el apellido para reforzar su propia imagen. Estos relatos personales han dado a los historiadores una visión más humana y compleja de los vínculos familiares del dictador. Las consecuencias psicológicas y sociales. Los descendientes y familiares que sobrevivieron a la caída del régimen nazi continuaron luchando contra el estigma de su conexión con Hitler. Algunos han buscado terapia para afrontar el costo psicológico de estar asociados con un hombre responsable de millones de muertes. Otros optaron por desaparecer por completo, cambiando de apellido, mudándose al extranjero o viviendo en completo anonimato. Para muchos la vergüenza era insoportable. Familiares como Heinz Toller, que había adoptado una postura pública contra el nazismo, enfrentaron amenazas de neonazis por su papel en campañas educativas. Incluso afirmó en una entrevista: "Yo no elegí ese apellido, pero elijo ser un símbolo de lo que no debemos permitir que vuelva a suceder". El resurgimiento de los informes sobre Paula Hitler. Entre los parientes más cercanos de Adolf, Paula Hitler siguió siendo un enigma incluso décadas después de su muerte. Documentos encontrados en 2005 revelaron que, en los últimos años de su vida, había intentado escribir un relato autobiográfico. Aunque incompleto, el texto ofrece una visión fascinante de su perspectiva. Paula describió a Adolf como un niño aislado pero decidido, con una visión del mundo que la asustaba desde temprana edad. Estos fragmentos reforzaron la percepción de que, incluso entre su propia familia, Hitler era una figura polarizadora e incomprendida. Paula admitió sentirse avergonzada de su apellido, pero también expresó una lealtad contradictoria hacia su hermano, probablemente resultado de la manipulación emocional que éste ejercía sobre ella. La importancia histórica del fin del linaje. Con el paso del tiempo, se hizo evidente que el nombre de Hitler desaparecería naturalmente con la muerte de sus últimos familiares directos. Sin embargo, el impacto histórico, social y cultural sigue siendo un recordatorio del precio que los personajes históricos pueden causar a sus familias. La historia de los descendientes de Adolf Hitler es también la historia de cómo individuos corrientes afrontan las consecuencias de un legado extraordinariamente oscuro. Los últimos años de investigación sobre el tema continúan aportando nuevas revelaciones y matices sobre las relaciones familiares de Hitler y el impacto duradero en su linaje. A medida que los descendientes desaparecen, la responsabilidad de mantener viva la memoria de este periodo oscuro recae en los historiadores, los educadores y todos aquellos que comprenden la importancia de no dejar que se olviden lecciones tan preciadas. Con el paso de los años, el interés por la familia de Adolf Hitler no se limitó al ámbito académico. Libros, documentales e incluso producciones cinematográficas han buscado explorar cómo el legado de uno de los dictadores más infames de la historia continuó influyendo en las vidas de sus familiares e incluso en la cultura global. Esta exploración ha sacado a la luz cuestiones éticas y morales sobre el impacto intergeneracional de las figuras históricas y los desafíos de lidiar con el pasado. La revelación de los documentos olvidados. A principios de la década de 2000, en un archivo que antes se creía perdido en las afueras de Salzburgo, Austria, historiadores que investigaban la era de la posguerra descubrieron una serie de documentos. Estos documentos, pertenecientes a un abogado que había trabajado con la familia de Hitler, incluían correspondencia entre Paula Hitler y otros parientes lejanos. Uno de los textos más llamativos fue una carta fechada en 1946, en la que Paula describía su vida bajo constante vigilancia después de la guerra. En la carta,
Paula menciona la carga de ser la última pariente cercana viva de Adolf Hitler y su lucha por permanecer en el anonimato. También expresó un sentimiento de profundo pesar por no haber adoptado una postura contra el régimen nazi mientras tuvo la oportunidad. Aunque sus palabras estuvieron teñidas de resignación, también revelaron a una mujer que intenta encontrar algún tipo de redención, aunque sea en secreto. Estos documentos también mencionaban la difícil relación entre Paula y los descendientes de otros familiares de Hitler. Los parientes más lejanos, como los hijos de Alois Hitler Jr., evitaron cualquier asociación con ella, temiendo que la proximidad pudiera atraer más atención no deseada. Paula, aislada en Berchtesgaden, vivía en condiciones humildes, manteniéndose con trabajos temporales y poca ayuda de conocidos. La búsqueda de la justicia histórica. El descubrimiento de los documentos reavivó los debates sobre hasta qué punto la familia de Adolf Hitler podría ser considerada responsable, incluso indirectamente, de los crímenes del régimen nazi. Esta pregunta, planteada tanto por académicos como por críticos, ha llevado a un examen más profundo de las acciones e inacciones de cada miembro de la familia durante el ascenso y la caída del Tercer Reich. Aunque muchos familiares se habían distanciado de Adolf incluso antes de la guerra, había pruebas de que algunos se beneficiaban directamente de su posición. Por ejemplo, Alois Hitler Jr., aunque nunca jugó un papel activo en el partido nazi, se decía que utilizó el nombre de su hermano para obtener ventajas económicas y sociales en determinados momentos. Esto arrojó una sombra de duda sobre hasta qué punto repudió realmente al régimen y alimentó un debate en curso sobre la responsabilidad colectiva. Los últimos descendientes, el fin de un linaje. En la década de 2010, quedaban pocos familiares conocidos de Adolf Hitler. Entre los Stuart Houston, Alexander, el mayor, se convirtió en el guardián final del pacto familiar de silencio. A pesar de su vida privada, los medios finalmente descubrieron su ubicación en Long Island, lo que atrajo nueva atención no deseada a su familia. En una rara entrevista concedida en 2018, Alexander se limitó a decir, «El pasado es un peso que decidimos no llevar. Vivimos para asegurarnos de que la historia nunca se repita, pero lo hacemos de forma anónima». Con la muerte de Alejandro en 2020, el conocido linaje de Adolf Hitler terminó oficialmente. La ausencia de descendientes directos o herederos marcó el fin biológico de una familia cuya historia quedó manchada para siempre por atrocidades inimaginables. Legado y memoria colectiva. Incluso con la extinción del linaje directo, el nombre de Hitler sigue provocando debates y reflexiones en todo el mundo. Los monumentos y memoriales a las víctimas del Holocausto sirven como recordatorios del impacto devastador del régimen nazi, mientras que los estudios académicos del Tercer Reich profundizan en los factores sociales, políticos y psicológicos que permitieron el ascenso de Adolf Hitler. Además, la historia de la familia Hitler sigue siendo un caso emblemático de cómo los legados de personajes históricos pueden perseguir a las generaciones posteriores. No es solo una cuestión de biología, sino de memoria cultural. Los descendientes y familiares de Hitler, incluso cuando intentaron borrar su conexión con él, vivieron bajo la atenta mirada de un mundo que nunca les permitiría olvidar. Nuevas direcciones en la investigación. En la actualidad, los académicos continúan investigando aspectos menos conocidos de la familia y los orígenes de Adolf Hitler. El examen genético de parientes lejanos arrojó revelaciones sobre las raíces familiares de Hitler, sugiriendo mezclas genéticas que contradecían su ideología de pureza racias. Estos descubrimientos se utilizan a menudo para resaltar las contradicciones internas del régimen nazi y las paradojas de su líder. Mientras que los descendientes de Adolf Hitler afrontaron una carga inmensa a causa de su apellido, los familiares de los líderes de alto rango del régimen nazi como Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Hermann Göring y otros también soportaron las consecuencias de su asociación con el Tercer Reich. Estas familias experimentaron destinos diferentes, que van desde el anonimato forzado, intentos de redención y, en algunos casos, la continuación de creencias extremistas.
Cada historia proporciona una visión única de las complejas consecuencias intergeneracionales de un régimen que dejó profundas cicatrices en la historia mundial. Joseph Goebbels y los fantasmas de la propaganda. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, tuvo uno de los finales más impactantes y oscuros en el círculo nazi. En los últimos días del Tercer Reich, él y su esposa, Magda, envenenaron a sus 6 hijos en el búnker de Hitler antes de suicidarse. Este acto dejó extinto el linaje directo de Goebbels, pero no borró la sombra de su legado sobre sus parientes más lejanos. Magda Goebbels era madre de un hijo de su primer matrimonio, Harald Quandt, que sobrevivió a la guerra y se convirtió en una de las figuras más ricas de la Alemania de posguerra. Harald heredó parte del imperio industrial Quandt, vinculado a la producción militar nazi durante la guerra. Se distanció públicamente de cualquier vínculo con el Tercer Reich y evitó hablar sobre su madre y su padrastro. La familia Quandt se ha convertido en un símbolo de cómo algunas fortunas acumuladas durante el régimen nazi permanecieron intactas después de la guerra. En los últimos años, las investigaciones sobre el pasado de la familia han reavivado debates éticos sobre la herencia y las responsabilidades históricas. Heinrich Himmler y el peso de las SS. Heinrich Himmler, el arquitecto de la solución final y jefe de las SS, dejó una hija, Gudrun Burwitz, que continuó defendiendo el legado de su padre hasta su muerte en 2018. Gudrun fue una figura controvertida en la posguerra, participando en movimientos nazis y mantenimiento de contacto con exoficiales de las SS. Participó activamente en organizaciones que ayudaron a los criminales de guerra nazis a escapar de la justicia, lo que la convirtió en un símbolo del extremismo continuo en ciertos círculos familiares vinculados al nazismo. Por otro lado, otros familiares de Himmler intentaron borrar cualquier asociación con su nombre. Los parientes más lejanos rechazaron públicamente la ideología nazi y buscaron una vida anónima, a menudo fuera de Alemania. La dicotomía entre el apoyo de Gudrun y la alienación de otros miembros de la familia muestra cómo el legado de Himmler dividió su propio linaje. Hermann Göring y la controvertida herencia. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y una de las figuras más destacadas del régimen nazi, tuvo una hija, Eda Göring. Durante gran parte de su vida, Eda vivió desapercibida, pero en entrevistas dispersas demostró una visión contradictoria de su padre. Expresó afecto por Göring como figura paterna, pero evitó hablar de sus crímenes como líder nazi. Eda se benefició de la herencia de Göring, incluidos artefactos robados durante el régimen nazi, lo que provocó debates legales y éticos. Su vida estuvo marcada por batallas legales por propiedades y bienes vinculados al Tercer Reich. Aunque evitó declaraciones políticas explícitas, la conexión con Göring la convirtió en blanco de críticas y escrutinio público. Martin Bormann y la búsqueda de la redención. Martin Bormann, jefe de la Cancillería del partido nazi, tuvo un destino trágico, pero sus hijos siguieron caminos radicalmente diferentes. Martin Bormann Jr., su hijo mayor, se hizo sacerdote católico y dedicó su vida a pedir perdón por los crímenes de su padre. Se convirtió en un símbolo de redención para algunas familias vinculadas al nazismo, defendiendo abiertamente la memoria de las víctimas del Holocausto y trabajando en iniciativas de reconciliación entre las comunidades judía y alemana. Por otro lado, otros miembros de la familia Bormann tuvieron dificultades para afrontar el peso de su apellido. El anonimato era una opción común, y muchos cambiaban sus nombres y vivían fuera del centro de atención. Otros líderes y sus familias. También figuras como Rudolf Hess, Albert Speer y Karl Donitz dejaron descendientes que corrieron destinos diferentes. Albert Speer, el arquitecto del Reich, fue quizás uno de los pocos que intentó, públicamente, confrontar y reconocer su complicidad en los crímenes del régimen nazi. Sus hijos, sin embargo, tuvieron una relación compleja con su legado, criticando abiertamente sus justificaciones y la forma en que afrontó su culpa de posguerra. La familia de Rudolf Hess, por el contrario, siguió siendo controvertida. Su esposa, Ilse, y su hijo, Wolf Rüdiger Hess,
defendieron su memoria como mártir de la causa nazi, perpetuando teorías conspirativas sobre su arresto y muerte en Spandau. Esta postura provocó tensiones entre los descendientes de Hess y el esfuerzo en curso por desmantelar cualquier glorificación del régimen nazi. Las historias de familiares de líderes nazis muestran un espectro de respuestas al legado del Tercer Reich. Mientras algunos buscaban activamente la redención y la reconciliación, otros permanecían atrapados por la ideología de sus familiares o optaban por el silencio y el aislamiento. Estas narrativas son un poderoso recordatorio de que el impacto del nazismo no terminó con el colapso del régimen, sino que abarcó generaciones y trajo lecciones complejas sobre la memoria, la responsabilidad y el peso de la historia. El impacto del legado dejado por los líderes del Tercer Reich en sus familias es un estudio en curso de cómo la historia puede moldear no solo los acontecimientos globales, sino también las vidas personales y las generaciones enteras. Con el paso del tiempo, nueva información, cartas, documentos y relatos personales sacaron a la luz una imagen más detallada de las familias de figuras nazis como Goebbels, Himmler, Göring y otros. Sus historias ofrecen una visión multifacética de las consecuencias sociales, psicológicas y culturales de sus conexiones con el régimen nazi. Los hijos de Goebbels y la herencia moral de Harald Quandt. Aunque los 6 hijos de Joseph y Magda Goebbels murieron en el búnker, el hijo de Magda de un matrimonio anterior, Harald Quandt, sobrevivió y se convirtió en una figura controvertida en la Alemania de la posguerra. La fortuna de la familia Quandt, adquirida en parte durante el régimen nazi, ayudó a Harald a establecerse como uno de los industriales más ricos de Alemania. Sin embargo, su riqueza conllevaba una pesada carga moral. Una investigación más profunda reveló que las fábricas de la familia Quandt empleaban mano de obra esclava durante la guerra, incluidos prisioneros de campos de concentración. Harald no participó públicamente en discusiones sobre el régimen nazi o el papel de su madre como esposa de Goebbels. Su estrategia fue de distanciamiento y silencio, lo que le permitió continuar su carrera sin mayores repercusiones públicas. A pesar de ello, documentales como Los silencios de Quandt 2007 han reavivado los debates sobre la responsabilidad moral de las familias que se beneficiaron económicamente bajo el nazismo. Este enfoque ha despertado un renovado interés en la vida de Harald y el destino de sus descendientes, quienes continúan dirigiendo el negocio familiar. Gudrun Himmler, la hija que nunca abandonó a su padre. Gudrun Himmler siguió siendo una firme defensora de su padre, Heinrich Himmler, incluso décadas después de la caída del régimen nazi. Hasta su muerte, participó activamente en movimientos y redes neonazis que ayudaban a criminales de guerra a escapar de la justicia. Desempeñó un papel importante en la organización Stilhilfe, Ayuda Silenciosa, que apoyaba a exmiembros de las SS. Gudrun creía firmemente que su padre era un héroe incomprendido, y sus acciones reflejaban una negación persistente de los crímenes del régimen. Esta postura provocó indignación y convirtió a Gudrun en una figura polarizadora. Al mismo tiempo, otros miembros lejanos de la familia Himmler rechazaron cualquier asociación con ella y sus creencias, optando por una vida discreta. La propia división dentro de la familia Himmler ejemplifica cómo los legados históricos pueden fragmentar las relaciones familiares. Los descendientes de Göring y la ambigüedad de Eda. Eda Göring, hija de Hermann Göring, vivió una vida marcada por una mezcla de privilegios y estigmas. Recibió un trato especial durante su infancia como la niña del Reich, y creció rodeada de lujo incluso cuando Alemania enfrentaba la destrucción. Después de la guerra, heredó obras de arte y propiedades adquiridas por su padre, muchas de las cuales habían sido saqueadas a familias judías. A pesar de evitar las discusiones públicas sobre su padre, Eda se mostró orgullosa de Hermann Göring en ocasiones privadas. Su renuencia a condenar las acciones de su padre creó tensiones con quienes esperaban una postura más crítica de su parte. A lo largo de su vida, Eda enfrentó varias batallas legales relacionadas con las reliquias de su familia, especialmente cuando surgió evidencia de que muchos de los artículos pertenecían originalmente a víctimas del Holocausto. Martin Bormann Jr. y el peso del perdón.
Martin Bormann Jr., hijo del jefe de la Cancillería del partido nazi, se convirtió en un raro ejemplo de alguien que buscó activamente la reconciliación. Al convertirse en sacerdote católico, pasó su vida trabajando para promover el perdón y el entendimiento entre las comunidades judía y cristiana. También dio conferencias públicas sobre su padre y los horrores del régimen nazi, reconociendo la culpa y la responsabilidad de su familia. El camino de Bormann Jr. estuvo marcado por conflictos internos, mientras luchaba por conciliar el amor que sentía por su padre con su comprensión de los crímenes que había cometido. Su historia fue vista ampliamente como un intento de redención, pero también destacó las dificultades que enfrentaron los hijos de figuras nazis al lidiar con legados tan oscuros. Wolf Hess y la persistencia del negacionismo. Wolf Rudiger Hess, hijo de Rudolf Hess, siguió un camino diferente. Pasó gran parte de su vida defendiendo la memoria de su padre, promoviendo teorías de conspiración sobre su encarcelamiento en Spandau y afirmando que Rudolf había sido asesinado en lugar de suicidarse. Wolf participó activamente en círculos revisionistas y se convirtió en una figura controvertida en la escena política de la Alemania de posguerra. La postura de Wolf contrastaba marcadamente con la de otros descendientes de líderes nazis que buscaban distanciarse del régimen. Su insistencia en rehabilitar la imagen de su padre sirvió como recordatorio de que, en algunas familias, la lealtad a los parientes y a la ideología aún persistía, incluso después del colapso del Tercer Reich. Reflexiones sobre los descendientes del Tercer Reich. Las historias de familiares de líderes nazis clave revelan un espectro de respuestas al pasado, desde la negación y la defensa hasta el rechazo total y la búsqueda de redención. Muchos enfrentaron una lucha interna al lidiar con la dualidad de ser, por un lado, hijos y nietos de padres que amaban y, por el otro, herederos de un legado de odio y destrucción. Estas narrativas continúan inspirando debates sobre la responsabilidad histórica, la culpa colectiva y la posibilidad de reconciliación. Para muchos descendientes, el silencio fue una forma de afrontar el peso insoportable de sus conexiones, mientras que otros asumieron activamente la responsabilidad de enfrentar la historia y luchar para que las atrocidades nunca se repitan. Los familiares de los líderes nazis que sobrevivieron al colapso del Tercer Reich continuaron viviendo bajo el peso aplastante de las atrocidades cometidas por sus familiares. Esta carga, a menudo imposible de soportar, moldeó sus vidas en diferentes direcciones. Algunos buscaron expiación y distanciamiento, mientras que otros, atados por una lealtad obstinada, negaron o incluso celebraron el oscuro legado de sus padres. En el caso de Gudrun Himmler, hija de Heinrich Himmler, su lealtad a su padre fue inquebrantable hasta el final. Desde pequeña, Gudrun vio a su padre como un héroe, aun sabiendo que era uno de los arquitectos del Holocausto. Después de la guerra, trabajó activamente para ayudar a exmiembros de las SS y promover sus ideologías, convirtiéndose en una figura simbólica entre los grupos neonazis que buscaban mantener vivos los ideales del Tercer Reich. Su postura provocó vergüenza y alienación por parte de otros familiares que rechazaron por completo el pasado de Himmler. Por otro lado, la familia de Albert Speer, arquitecto del Reich y ministro de armamento, enfrentó una relación contradictoria con su legado. Speer fue uno de los pocos líderes nazis que admitió cierta responsabilidad por sus acciones, aunque muchos historiadores sostienen que manipuló su narrativa para minimizar su culpa. Sus hijos, mientras crecían, tuvieron dificultades para conciliar el papel público de su padre como buen nazi, con la creciente evidencia de su complicidad en los crímenes del régimen. Algunos de sus hijos rechazaron las justificaciones de Speer y se convirtieron en críticos abiertos de su postura, mientras que otros prefirieron permanecer en silencio, evitando confrontar las complejidades de su legado. La familia de Hermann Göring también vivió bajo un intenso escrutinio. Eda Göring, la única hija del comandante de la Luftwaffe, heredó obras de arte y propiedades saqueadas durante la guerra. A pesar de nunca apoyar abiertamente las ideologías de su padre, Eda tampoco lo condenó nunca. Su vida estuvo marcada por batallas legales por los bienes de su familia, muchos de los cuales pertenecían a víctimas del Holocausto.
Aunque mantuvo un perfil relativamente bajo, su silencio sobre el pasado de su padre fue visto como una forma de colusión, por pasiva que fuera. Entre los hijos de Martin Bormann, jefe de la Cancillería del partido nazi, la división era clara. Martin Bormann Jr., el hijo mayor, buscó la redención dedicando su vida a la reconciliación y al trabajo pastoral. Con frecuencia dio conferencias sobre la necesidad de reconocer la culpa colectiva y el impacto devastador del régimen nazi, utilizando su propia experiencia como ejemplo de cómo el peso del pasado puede transformarse en una fuerza para el bien. Otros niños Bormann, sin embargo, eligieron vidas anónimas, evitando cualquier conexión con el nombre que llevaban. La familia de Rudolf Hess, en particular su hijo Wolf Rudiger Hess, tomó una dirección completamente opuesta. Wolf pasó gran parte de su vida defendiendo la memoria de su padre, promoviendo teorías de conspiración sobre su muerte y afirmando que era un mártir. Su visión romántica y negacionista de Rudolf Hess atrajo feroces críticas y enajenó a otros familiares, que prefirieron cortar los lazos con él. Mientras muchos descendientes de otros líderes nazis intentaron borrar o redimir sus nombres, Wolf insistió en perpetuar la narrativa de su familia, lo que lo convirtió en una figura controvertida hasta su muerte. Los casos de estas familias reflejan el impacto intergeneracional de crímenes cometidos a una escala tan vasta y brutal. Algunas familias buscaron superar el pasado con acciones de reconciliación, mientras que otras permanecieron estancadas en él, ya sea por negación, culpa o lealtad. Lo que está claro, sin embargo, es que el peso del legado nazi rara vez permite a sus descendientes vivir una vida normal. Inevitablemente llevan la sombra de sus nombres, lo que determina sus elecciones, sus relaciones y la forma en que son vistos por la sociedad. Con el paso del tiempo, los descendientes de figuras como Goebbels, Himmler, Göring y otros líderes comenzaron a desaparecer, llevándose consigo historias que, durante décadas, permanecieron en secreto o silenciadas por miedo al juicio público. Sin embargo, el impacto de lo que hicieron sus familiares persiste en los debates académicos, los documentales y en los recuerdos de un mundo que todavía lucha por comprender cómo pudieron ocurrir tales atrocidades. La responsabilidad moral de los descendientes por lo que no cometieron pero de lo que se beneficiaron sigue siendo una cuestión dolorosa y controvertida, prueba de que los legados más oscuros de la historia no desaparecen fácilmente. La historia de las familias de los líderes nazis está marcada por un peso que trasciende el tiempo y las generaciones. Con cada nuevo descubrimiento o documento revelado, las complejidades de este legado se vuelven aún más evidentes. Incluso décadas después del colapso del Tercer Reich, el impacto de los crímenes del régimen y la conexión familiar con sus perpetradores continúan moldeando las vidas de sus descendientes y el discurso histórico global. Los hijos y nietos de estos hombres heredaron no solo apellidos sino también profundos traumas y escrutinio público que a menudo los obligaron a vivir vidas aisladas. Para algunos, como Martin Bormann Jr., el proceso de aceptar el pasado se ha traducido en una búsqueda activa de la reconciliación. Martin viajó a lugares donde su padre ordenó crímenes y conoció a sobrevivientes y descendientes de las víctimas del Holocausto. A menudo decía que si bien no podía cambiar lo sucedido, podía usar su voz para garantizar que el mundo nunca lo olvidara. Este esfuerzo de reconciliación, sin embargo, no fue compartido por todos los descendientes. Gudrun Himmler, por ejemplo, no solo defendió la memoria de su padre sino que también ayudó a perpetuar las ideologías que él representaba. Incluso con el paso de las décadas, Gudrun nunca se retractó de su visión revisionista, convirtiéndose en una figura simbólica de la persistencia de ciertas ideologías en los círculos familiares. Su muerte en 2018 marcó el fin de una era en la que la defensa activa del nazismo dentro de las familias de los líderes todavía era visible. La familia Göring enfrentó batallas similares, pero por diferentes motivos. La vida de Eda Göring estuvo marcada por una persistente ambivalencia. Si bien evitó las discusiones públicas sobre la Luftwaffe y el papel de su padre, nunca repudió su conexión con él. Esta neutralidad fue criticada por muchos,
especialmente cuando salió a la luz que parte de su herencia incluía obras de arte robadas a familias judías durante la guerra. Esta revelación reavivó los debates sobre la responsabilidad moral de las familias que heredaron bienes obtenidos mediante los crímenes del régimen. Si bien algunas de estas historias salieron a la luz, otras permanecieron enterradas durante décadas. Los descendientes de Joseph Goebbels, cuya línea directa se extinguió en el búnker, se convirtieron en un foco de interés debido a la conexión de Magda Goebbels con Harald Quandt. Harald, a pesar de nunca defender abiertamente al régimen nazi, se benefició del vasto imperio industrial Quandt, cuyas raíces estaban ligadas a la economía de guerra del Tercer Reich. Su familia moderna, que sigue estando entre las más ricas de Alemania, ha enfrentado fuertes críticas por no abordar públicamente la conexión histórica de su fortuna con el trabajo esclavo. Entre estas historias más conocidas, también hay narrativas menos exploradas, como las de parientes más lejanos que vivieron en la oscuridad, tratando desesperadamente de borrar sus conexiones con el nazismo. Muchos cambiaron de apellido, emigraron a países donde podían empezar de cero o simplemente desaparecieron de la esfera pública. Sin embargo, incluso aquellos que intentaron distanciarse no pudieron evitar por completo la carga del pasado. En países como Alemania, el apellido de un líder nazi generaba sospechas y hostilidad, incluso entre aquellos que no tenían relación directa con el régimen. Además, las generaciones posteriores, especialmente los nietos y bisnietos, se enfrentaron al dilema de saber cómo afrontar un pasado tan oscuro. Muchos crecieron en un mundo que ya condenaba abiertamente el nazismo, pero descubrieron que sus conexiones familiares les hacían imposible escapar del juicio externo y del conflicto interno. Algunos han asumido el papel de educadores y activistas, intentando transformar el peso del legado en un catalizador del aprendizaje histórico. Otros, sin embargo, permanecieron en silencio, tratando de vivir vidas ordinarias lejos de las expectativas y juicios públicos. El estudio de estas familias también aportó una perspectiva más amplia sobre la cuestión de la responsabilidad intergeneracional. Historiadores y psicólogos han discutido ampliamente si los descendientes tienen la obligación moral de afrontar los crímenes de sus familiares, incluso si ellos no participaron en ellos. Esta cuestión es especialmente delicada en un contexto global, donde el Holocausto y los crímenes del nazismo siguen siendo recordados como uno de los mayores traumas de la humanidad. El impacto del Tercer Reich en estas familias también refleja las cicatrices que dejó en la propia sociedad alemana. La Alemania moderna ha construido una cultura de la memoria y la responsabilidad que sirve como ejemplo global, pero que también exige una introspección constante. Las historias de Himmler, Göring, Goebbels y otras familias muestran cómo el peso de un pasado oscuro no desaparece con el tiempo, sino que persiste, moldeando generaciones y obligando a la humanidad a afrontar las consecuencias de sus acciones o inacciones. Estas narrativas, aunque personales, son ecos de una tragedia colectiva que aún resuena. Incluso a medida que pasan las décadas, los descendientes continúan cargando la sombra de sus apellidos, mientras el mundo los mira como recordatorios vivos de la necesidad de recordar, aprender y evitar que se repitan los errores del pasado. A medida que pasó el tiempo, los descendientes de los líderes nazis enfrentaron nuevos desafíos mientras intentaban equilibrar su vida privada con la inevitable curiosidad pública sobre sus conexiones familiares. La sociedad moderna, especialmente en Alemania, atravesó un intenso proceso de reconciliación y aceptación de la culpa colectiva, y esto influyó directamente en la forma en que los familiares de personajes clave del régimen nazi afrontaron el peso de sus apellidos. En los casos más conocidos, como el de los descendientes de Heinrich Himmler y Hermann Göring, la atención siguió centrándose en cómo estas familias afrontaron las acusaciones históricas. La persistencia de Gudrun Himmler en defender la memoria de su padre y su conexión con organizaciones neonazis contrastaba directamente con los esfuerzos de familias como la de Martin Bormann, que buscaban distanciarse completamente del pasado. Esta dicotomía entre rechazo y aceptación es una característica recurrente en las historias de estas familias, que a menudo reflejan el conflicto más amplio dentro de Alemania sobre cómo recordar y procesar su pasado nazi. En la familia Göring,
Eda continuó luchando por sus derechos a la herencia paterna, incluso frente a las críticas de que muchos de los bienes que poseía eran de origen ilegal, incluidos artefactos robados durante la guerra. Aunque mantuvo una postura pública reservada, documentos y relatos de amigos cercanos sugieren que a Eda le molestaba la forma en que su apellido había limitado sus oportunidades e influido negativamente en su vida. Aún así, nunca renunció explícitamente al legado de su padre, prefiriendo adoptar una posición ambivalente que dejaba abiertos a interpretación sus verdaderos sentimientos sobre el papel de Göring en el Tercer Reich. Mientras tanto, los descendientes de Joseph Goebbels, o más precisamente el linaje de Magda Goebbels a través de Harald Quandt, siguieron siendo una de las familias más controvertidas por la inmensa riqueza que heredaron. La dinastía Quandt se convirtió en una de las más poderosas de la Alemania de posguerra, pero documentales e investigaciones periodísticas han expuesto las oscuras conexiones entre la fortuna familiar y el uso de mano de obra esclava durante el periodo nazi. Aunque los descendientes modernos de los Quandt han financiado algunos estudios históricos y conmemoraciones relacionadas con el Holocausto, también han sido acusados de no hacer lo suficiente para reconocer y reparar el daño causado por sus predecesores. Entre los descendientes de Martin Bormann, la carrera de Martin Jr. destacó por su dedicación a la reconciliación. A menudo enfrentó críticas e incluso amenazas de extremistas que vieron su postura como una traición al legado de su padre. A pesar de esto, Martin Jr. se mantuvo firme en su compromiso con la educación sobre el Holocausto y la promoción del diálogo entre las comunidades judía y cristiana. Sus acciones inspiraron a otros descendientes de figuras nazis a confrontar públicamente el pasado de su familia, aunque no todos hicieron lo mismo. La vida de Wolf Rüdiger Hess, hijo de Rudolf Hess, transcurrió en la dirección opuesta. Pasó gran parte de su vida promoviendo teorías de conspiración sobre la muerte de su padre, afirmando que Rudolf Hess fue asesinado mientras estaba encarcelado en Spandau. Wolf atrajo a un grupo pequeño pero dedicado de seguidores, especialmente entre los extremistas que veían a Hess como un mártir. Esta posición lo aisló de otros familiares y lo convirtió en una figura controvertida hasta su muerte. En años más recientes, los descendientes más jóvenes de estas familias han comenzado a emerger como parte de una nueva generación que creció en un mundo diferente, donde el nazismo fue ampliamente condenado. Muchos de ellos optaron por mantener una vida privada, pero algunos comenzaron a participar en debates públicos sobre la responsabilidad histórica. Para estos descendientes, el desafío no era solo lidiar con el peso de sus nombres, sino también con la forma en que la sociedad moderna les exigía posicionarse, a pesar de que nunca habían participado directamente en ningún acto o decisión durante el régimen nazi. Además, el debate sobre la responsabilidad colectiva e individual siguió siendo un tema central. Muchos de los descendientes enfrentaron el dilema de decidir qué tan involucrados deberían estar en las iniciativas de conmemoración, como financiar conmemoraciones o participar en eventos relacionados con el Holocausto. Algunos sintieron que se trataba de una obligación moral, mientras que otros creían que su distanciamiento del régimen les daba derecho a vivir sin la carga de la expiación pública. Las historias de estas familias siguen siendo un recordatorio visceral de cómo el pasado puede arrojar una sombra duradera sobre el presente. El peso de ser un Himmler, un Göring, un Bormann o un Goebbels nunca desaparece por completo, ni siquiera décadas después del colapso del Tercer Reich. Las generaciones futuras seguirán enfrentando la difícil tarea de equilibrar la identidad personal con la memoria histórica, navegando entre el rechazo del legado de sus antepasados y la necesidad de garantizar que las lecciones del pasado nunca se olviden. La sombra dejada por los principales líderes nazis no solo marcó a sus descendientes, sino que también influyó en los debates sobre la culpa, la responsabilidad y cómo las sociedades deberían afrontar los legados más oscuros de su historia. Con el paso del tiempo, estas cuestiones se volvieron aún más complejas, especialmente para las generaciones más jóvenes, que no tenían conexión directa con los crímenes del Tercer Reich, pero que heredaron los apellidos y el estigma. Los descendientes de las figuras más destacadas continuaron viviendo vidas marcadas por tensiones entre el anonimato y la exposición pública.
La creciente atención de los medios de comunicación a su pasado familiar, a menudo impulsada por nuevos documentales y publicaciones, ha sacado a la superficie historias enterradas y ha provocado debates sobre el papel de las familias en la preservación de la memoria histórica. Algunas de estas familias optaron por colaborar con los investigadores, mientras que otras guardaron silencio por temor a reabrir heridas o afrontar nuevos ensayos. Entre las figuras más controvertidas se encontraba Gudrun Himmler, cuya muerte en 2018 cerró un capítulo de negación activa del Holocausto entre los descendientes directos de los líderes nazis. Su defensa incondicional de su padre y su conexión con redes neonazis siguieron simbolizando la persistencia de ideologías extremistas en algunos círculos familiares. Sin embargo, incluso después de su muerte, su influencia dejó un impacto duradero, especialmente entre los grupos revisionistas que buscaban glorificar el papel de Heinrich Himmler. Por otro lado, las generaciones más jóvenes de la familia Himmler empezaron a tomar caminos diferentes. Algunos parientes lejanos decidieron hablar públicamente sobre la vergüenza y la carga que sentían por su conexión con el régimen. En raras entrevistas, estos descendientes expresaron su lucha por aceptar su legado familiar, enfatizando la importancia de educar al público sobre los horrores del Tercer Reich para evitar que la historia se repita. La familia de Hermann Göring enfrentó desafíos similares. Tras la muerte de Eda Göring, los herederos de la familia se vieron en el centro de debate sobre las propiedades y artefactos que aún estaban en su poder. Las organizaciones dedicadas a recuperar bienes robados por el régimen nazi intensificaron sus esfuerzos, destacando piezas de arte que habían sido adquiridas ilegalmente durante la guerra. Esta presión ha obligado a los descendientes a confrontar públicamente el pasado de Göring y lidiar con las exigencias legales y éticas de devolver estos artículos a sus legítimos orígenes. En el caso de los descendientes de Joseph Goebbels, el impacto del pasado fue aún más complicado debido a la conexión con la familia Quandt, una de las más ricas de Alemania. Aunque los Quandt han intentado distanciarse de cualquier conexión con el régimen nazi, los documentales y las investigaciones históricas han seguido exponiendo las conexiones de la fortuna familiar con los crímenes de guerra. La presión pública llevó a la familia a financiar algunas iniciativas relacionadas con la conmemoración del Holocausto, pero muchos críticos argumentaron que esto era insuficiente para reparar el daño del pasado. Mientras tanto, Martin Bormann Jr. siguió siendo un raro ejemplo de reconciliación activa entre descendientes. Continuó viajando, educándose y participando en eventos interreligiosos, a menudo hablando sobre el peso del apellido que llevaba y la necesidad de enfrentar la verdad histórica. Su postura inspiró a otros descendientes de figuras nazis a reconsiderar sus responsabilidades. En un discurso histórico en la década de 2000, afirmó: "No elegimos a nuestras familias, pero podemos elegir qué hacer con los recuerdos que heredamos. Mi papel es asegurarme de que nadie lo olvide y de que nadie lo niegue". El caso de Rudolf Hess y su hijo Wolf Rudiger Hess puso de relieve el lado opuesto de este espectro. Si bien muchos descendientes buscaron la reconciliación, Wolf permaneció atrapado en una visión romántica de su padre, perpetuando teorías de conspiración que aún atraen seguidores entre los extremistas. Su muerte puso fin a la línea directa de Hess, pero sus acciones dejaron un legado de división y debate sobre cómo tratar con los familiares que se niegan a rechazar abiertamente los crímenes del pasado. Las generaciones posteriores, especialmente los nietos y bisnietos de estas figuras, enfrentaron una realidad diferente. Muchos crecieron en un mundo donde el nazismo fue ampliamente condenado y aprendieron sobre los crímenes de sus antepasados en las escuelas y en los medios de comunicación. Para ellos, la herencia no era solo una carga, sino también una oportunidad de reescribir su narrativa familiar. Algunos se convirtieron en activistas, educadores o autores, mientras que otros optaron por permanecer en el anonimato y vivir lejos del centro de atención. Sin embargo, la cuestión del impacto intergeneracional del Tercer Reich sigue siendo relevante. Los descendientes de estas figuras simbolizan la lucha constante entre la memoria y el olvido, la culpa y la responsabilidad, el desapego y el compromiso. Mientras algunos han buscado activamente transformar el peso de sus apellidos en una fuerza de educación y reconciliación,
otros todavía luchan con las contradicciones y los conflictos internos que impone el pasado. Estas historias son más que un retrato de las familias nazis. Son un espejo de la humanidad y reflejan cómo las sociedades enfrentan los errores del pasado, el peso de la historia y la búsqueda constante de justicia y comprensión. Y aunque muchos de sus descendientes directos se están desvaneciendo a medida que pasan las décadas, las lecciones de sus vidas siguen siendo recordatorios vivos de lo que significa llevar el legado de uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. La historia de las familias de Adolf Hitler y sus principales líderes nazis es un retrato complejo y multifacético de las consecuencias intergeneracionales de uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Desde el colapso del Tercer Reich en 1945 hasta la actualidad, estas familias se han enfrentado a juicios, rechazos, introspecciones y luchas para aceptar el peso de sus apellidos y los legados que nunca eligieron llevar. En el caso de Adolf Hitler, la extinción de su linaje directo comenzó en el mismo búnker donde él y Eva Braun decidieron quitarse la vida el 30 de abril de 1945. El pacto de silencio y anonimato adoptado por descendientes lejanos, como los Stuart Houston, demostraron el impacto abrumador de llevar el nombre de Hitler, incluso en países tan lejanos como Estados Unidos. William Patrick Hitler, sobrino de Adolf, y sus hijos optaron por una vida de reclusión, creando un pacto para extinguir el linaje, un testimonio silencioso de la carga moral que soportaban los descendientes de Hitler. Mientras tanto, las familias de los principales líderes nazis enfrentaron desafíos igualmente intensos. Joseph Goebbels y su esposa, Magda, acabaron trágicamente con la vida de sus 6 hijos en el búnker de Hitler, dejando a Harald Quandt, del primer matrimonio de Magda, como el único superviviente. Harald y su familia heredaron una inmensa fortuna, pero quedó empañada por su asociación con el régimen nazi, lo que generó debates continuos sobre la responsabilidad moral y la reparación histórica. Los Quandt se convirtieron en un símbolo del peso de la fortuna construida sobre cimientos oscuros. Heinrich Himmler dejó una hija, Gudrun, que se mantuvo fiel a la memoria de su padre, convirtiéndose en una activa defensora del revisionismo histórico y participando en redes neonazis. Por el contrario, otros miembros de la familia Himmler han optado por distanciarse completamente de cualquier conexión con él. El contraste entre Gudrun y estos familiares ejemplifica la división entre aceptación y rechazo del pasado. En la familia Göring, Eda Göring vivió una vida marcada por la ambivalencia. Aunque nunca repudió abiertamente a su padre, tampoco lo defendió públicamente, manteniendo una postura que dejaba abierta a interpretación su verdadera postura respecto al legado de Hermann Göring. La batalla por los bienes heredados, muchos de ellos saqueados durante la guerra, ha puesto en primer plano los debates sobre la justicia histórica y los derechos de herencia. Martin Bormann Jr., hijo del jefe de la Cancillería del partido nazi, destacó por su búsqueda activa de la reconciliación. Al convertirse en sacerdote católico, viajó por el mundo promoviendo el diálogo y la educación sobre los horrores del nazismo, sirviendo como símbolo de cómo los descendientes pueden transformar un legado de destrucción en un compromiso con la memoria y la prevención. Wolf Rudiger Hess, hijo de Rudolf Hess, siguió el camino opuesto. Dedicó su vida a perpetuar las teorías conspirativas sobre la muerte de su padre y a defenderlo como mártir, ilustrando cómo algunos descendientes quedaron atrapados en narrativas del pasado. Con el paso de las décadas, las generaciones posteriores de estos líderes enfrentaron nuevas presiones y desafíos. Los nietos y bisnietos crecieron en una sociedad que condenaba abiertamente el nazismo y se enfrentaban a las contradicciones de su herencia. Muchos buscaron el anonimato o cambios de nombre, mientras que otros decidieron utilizar sus conexiones familiares como punto de partida para educar al público sobre los peligros del extremismo y la intolerancia. Estas historias están marcadas por elecciones: callar o hablar, distanciar o confrontar, repetir o rechazar. Revelan las múltiples formas en que el legado del Tercer Reich afectó no solo a sus descendientes directos, sino también a la sociedad en general, que continúa lidiando con las lecciones de esa época. Al final, el peso del apellido de Hitler y sus aliados se convirtió en una herencia ineludible para sus descendientes,
moldeando sus vidas de maneras únicas. Mientras algunos buscaban activamente la redención, otros luchaban por escapar de la sombra de sus padres. Este viaje intergeneracional ofrece no solo un vistazo a las consecuencias del nazismo, sino también un poderoso recordatorio de que la memoria y la responsabilidad histórica son continuas. Estas familias, con sus historias complejas y a menudo dolorosas, son recordatorios vivos de la necesidad de no olvidar nunca los errores del pasado y de garantizar que nunca se repitan.